En la Biblia los profetas a menudo eran llamados centinelas, llamados por Dios para ser los guardianes del pueblo, advertirles sobre el peligro inminente y llamarlos al arrepentimiento y la fidelidad. El simbolismo de un centinela en la Biblia era importante. Eran figuras críticas que desempeñaban un papel fundamental en la protección de ciudades e instalaciones militares contra ataques sorpresa y otros peligros potenciales. Estos centinelas eran responsables de mantener una vigilancia constante en busca de cualquier señal de peligro y de sonar la alarma si veían algo que representara una amenaza para la seguridad de su comunidad. Los centinelas eran responsables de la seguridad de su comunidad y el incumplimiento de sus deberes podía tener graves consecuencias. La Biblia también se refiere a los centinelas en un sentido espiritual. Dios designó a los profetas como centinelas espirituales sobre las almas de su pueblo. Dos profetas a los que se refiere como centinelas en la Biblia son Ezequiel e Isaías. Ezequiel 3:17-19 dice: Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Cuando yo diga al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Isaías 52:7-10 dice: Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión: Tu Dios reina, voz de tus atalayas, alzarán la voz. Juntamente darán voces de júbilo, porque ojo a ojo verán que el Señor vuelve a Sión. Cantad alabanzas, alegraos juntamente, soledades de Jerusalén, porque el Señor ha consolado a su pueblo, a Jerusalén ha redimido. El Señor desnudó el brazo de su santo ante los ojos de todas las naciones, y todos los confines de la tierra verán la salvación del Dios nuestro. Hoy vamos a analizar las advertencias de los centinelas y lo que podemos aprender de ellos. Isaías 55:6-7 dice: Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Mi sermón de hoy tiene 3 puntos. Número 1, una advertencia. Número 2, una encrucijada de la conciencia. Y número 3, un Dios misericordioso. Prestemos atención a la advertencia del centinela. Capítulo 1. La advertencia. Cada persona es responsable de su propia relación personal con Jesucristo. Es el único mediador entre Dios y los hombres. Debes buscar al Señor como individuo. No puedes tener a tus padres o pastor haciendo esto por ti en el día del juicio. Nuestras vidas no serán revisadas colectivamente, tú estarás allí solo, por lo tanto, no podemos depender de otras personas para buscar al Señor en nuestro nombre. Tienes que buscarlo, tienes que llegar a conocerlo, tienes que aceptar el regalo de la salvación. Esto significa que debes llamar al Señor y debes hacer esto tú mismo. Nadie estará en el cielo por asociación y nadie estará en el cielo por accidente. Todos habrán tomado una decisión intencional de buscar al Señor por sí mismos. Así que te pregunto hoy, ¿realmente conoces a Dios? ¿Lo has llamado o estás dependiendo de la relación de Dios con tu esposa o esposo o padre? Si eres tú hoy, encuentra tiempo, o mejor aún, haz tiempo con Dios y habla con Él. Esta es una de las mayores advertencias en la Biblia. El profeta Isaías nos lo dijo él, dijo: busca al Señor mientras puede ser hallado. Estas son las palabras de uno de los centinelas en la Biblia: busca al Señor mientras puede ser hallado.
podemos concluir que esta declaración de Isaías, el profeta, sugiere que habrá un punto en el tiempo, un punto en la historia humana, donde Dios no será encontrado. Esa es la advertencia para ti. Hoy el profeta Isaías sugiere que habrá un punto en el tiempo, un punto en la historia humana, donde Dios no será encontrado ahora. Es el momento de buscarlo ahora. Capítulo 2. La encrucijada de la conciencia. Cuando las personas escuchan el mensaje del Evangelio, se encuentran en una encrucijada, donde deben tomar una decisión de aceptar el mensaje del Evangelio o rechazarlo. Y permíteme destacar una de las razones por las que las personas rechazan el mensaje del Evangelio. La razón es el orgullo, como dice el profeta. Busca al Señor mientras puede ser hallado. Uno de los elementos necesarios en buscar al Señor es admitir que eres un pecador que ha ofendido a un Dios santo. Desafortunadamente, el orgullo se interpone en el camino para muchas personas. La razón es que no se ven a sí mismos como pecadores, se ven a sí mismos como buenas personas. Por lo tanto, el mensaje del Evangelio ofende, porque el mensaje del Evangelio señala con el dedo a ti y a ti, y a ti y a mí, que todos somos pecadores, que merecen el infierno. Aunque las personas pueden rechazar el mensaje del Evangelio, pero en el fondo de cada persona hay un deseo y anhelo por Dios. Pueden negarlo y reprimir este anhelo por Él y vivir una vida insatisfecha, pero Dios ha hecho que todos tengamos una conciencia que se conmueve, se punza y se perturba cuando escucha el mensaje del Evangelio. ¿Por qué se perturba la conciencia humana cuando escucha el mensaje del Evangelio? Porque sabe que el mensaje del Evangelio es verdadero. Cuando las personas escuchan que hay un Dios que creó los cielos y la tierra, su conciencia les dice que esto es verdad, que todo no podría estar aquí por accidente. El mundo y todas sus complejidades no podrían haberse formado por casualidad. Cuando las personas escuchan que Dios los creó, que los formó, que los diseñó a su imagen y que los seres humanos no son animales ni un error del proceso evolutivo, su conciencia les dice que esto es verdad. Cuando las personas escuchan que el Dios que creó este universo y el Dios que creó a la humanidad espera que sus creaciones lo amen y obedezcan las leyes que ha establecido en su universo, su conciencia les dice que esto es verdad también. Pero ¿por qué luchan las personas con su conciencia si saben que esto es verdad? La respuesta es simple. El mensaje del Evangelio nos revela que todos somos culpables. ¿Quién quiere escuchar que es culpable? Por eso las personas reprimen el mensaje del Evangelio, porque el mensaje del Evangelio señala con el dedo a ti y a mí, y nos dice que todos somos culpables y hemos fallado en cumplir las leyes de este Dios infinito que ha establecido requisitos para nosotros que no hemos cumplido. Y su conciencia les dice que todo esto es verdad y que Dios requiere que nos amemos unos a otros, porque todos los humanos son hechos a imagen de Dios y por lo tanto son especiales a los ojos de Dios. Cuando las personas escuchan que Dios requiere que lo amemos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, y que la prueba de este amor se ve en Juan 14:15, si me aman, obedezcan mis mandamientos. Pero a las personas no les gusta lo que su conciencia les está diciendo, porque saben que no han guardado sus mandamientos, saben que no han guardado sus leyes y que son culpables y han ofendido y desobedecido a un Dios que es eterno, infinito y santo. Por lo tanto, son culpables, pero su conciencia reprime esta verdad porque, si se dice la verdad, ¿quién quiere saber que un Dios eterno está enojado con ellos? ¿Quién quiere saber que cada una de sus acciones, pensamientos y obras algún día seremos examinados? ¿Quién quiere saber que todos sus pecados serán juzgados y que el castigo por cada uno de ellos es eterno? ¿Quién quiere saber que pasará la eternidad en un lago de fuego? Por eso las personas rechazan el mensaje del Evangelio, pero ignoran un elemento importante que debemos saber, que es el capítulo 3.
el Dios misericordioso, prestemos atención a los centinelas, al profeta Isaías. Isaías 55, 6, 7 dice: Buscad al Señor mientras pueda ser hallado, llamadle mientras está cerca. Abandone el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase al Señor, y Él tendrá misericordia de él, y al Dios nuestro, porque será amplio en perdonar. Sin importar quién seas o qué hayas hecho, Dios tendrá misericordia de ti y pasarás la eternidad con Él. ¿Cuáles son las señales de que Satanás está atacando tu vida? 1 Pedro 5:8 nos dice: Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Aquí vemos la naturaleza misma de Satanás, su objetivo, lo que hace, lo que desea hacer en la vida de las personas, y es devorarlas. Hay un espíritu maligno y malvado en el mundo que busca activamente destruir, que busca devorar. A veces la acción de devorar de Satanás es sutil, lo hace poco a poco hasta que la persona se da cuenta un día de que está en un hoyo y no sabe cómo llegó allí, porque ha sido devorada. ¿Cuáles son las señales que ves en tu vida cuando Satanás está atacándote y tratando de devorarte? La primera es sentir culpa y condenación. Las Escrituras nos recuerdan que Satanás, sí, la serpiente antigua, es un acusador que está siempre vigilante, observando siempre en la presencia del Todopoderoso, buscando una oportunidad para informar sobre nosotros. Pero debemos recordar las palabras en Apocalipsis 12:10 que dicen: Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: Ahora ha llegado la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo, porque ha sido derribado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Es cierto que hemos fallado, todos hemos cometido errores, todos hemos pecado y quedado cortos de la gloria de Dios. Pero el diablo, con sus astutas maneras, magnifica esa verdad no para redimirte, sino para encadenarte en una culpa perpetua. Pero, hay un pero, pueblo de Dios. Satanás es un maestro manipulador. Se sentará en tu hombro susurrando mentiras, tratando de convencerte de que el Todopoderoso ha apartado su rostro de ti, que los pecados que has cometido son demasiado grandes, demasiado oscuros para que la gracia los cubra. Pero estoy aquí para recordarte que mientras Él puede gritar sobre tu pasado, nuestro Dios, nuestro Salvador, grita sobre tu futuro. Él te dirá que no hay esperanza, ni misericordia, ni gracia para ti, pero recuerda que el mismo Dios que vio a David a través de sus pecados, que restauró a Pedro después de su negación, ese mismo Dios te mira con ojos de amor y dice: Tú eres mío. Así que cuando el enemigo venga susurrando, recuerda quién eres y a quién perteneces. La madurez cristiana es entender y creer en la palabra de Dios por encima de tus propios sentimientos. La madurez cristiana es basar tu relación con Dios en lo que dice la palabra de Dios y no en cómo te sientes. Gálatas 4, 6, 7 nos dice: Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Esto nos dice que porque los creyentes son considerados hijos de Dios, Dios les da su espíritu. Este espíritu afirma y establece profundamente su relación con Dios hasta el punto en que pueden dirigirse a Él íntimamente como Apá, un término arameo similar a papi en español. Significa una relación personal cercana con Dios, diferente de una relación distante o meramente formal. Dios es tu Padre si eres un creyente, no te odia, te ama con un amor que las palabras no pueden expresar. La relación ha cambiado de una de servidumbre a una de filiación. Los creyentes no son simples siervos de Dios, sino sus hijos.
La mayoría de los cristianos viven toda su vida y nunca comprenden verdaderamente esta doctrina de la filiación. Dios es mi Padre y nada cambiará eso. Satanás no puede cambiar eso. Eres hijo de Dios por el nuevo nacimiento. Ahora, si realmente comprendes esta doctrina de la filiación, tu vida entera cambiará, porque sabrás a dónde perteneces, sabrás dónde está tu hogar. Juan 14:2 dice, «En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Prepararé un lugar para ti. La casa de tu Padre es el cielo, ahí es donde perteneces. Por eso no te sientes en casa en este mundo. Tienes un anhelo, un deseo por el cielo porque ese es el hogar de tu Padre, y un hijo quiere estar donde está su Padre. En el cielo experimentarás la sensación de estar en casa, porque el cielo es donde mora tu Padre Celestial y finalmente estarás en casa donde mora tu Padre Celestial. Durante tu tiempo en el cielo, finalmente te sentirás en casa y completo, en paz, completa seguridad. Piensa en lo que significa sentirse en casa. Significa estar en un lugar donde te sientes cómodo, rodeado de personas que te aman y se preocupan por ti, donde puedes ser tú mismo y sentirte aceptado por lo que eres. Eso es exactamente lo que es el cielo, y eso es exactamente lo que experimentarás en el cielo. Serás recibido con los brazos abiertos, rodeado del amor de Dios y de tus compañeros creyentes, y toda la atmósfera del cielo estará impregnada del Espíritu Santo. Esto me recuerda mi pasaje favorito, Juan 14:1-3. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. No estamos simplemente vagando, sin rumbo, en este mundo tratando de encontrar nuestro lugar o propósito. Tenemos un destino, un lugar al que pertenecemos, un lugar donde seremos completamente conocidos y amados. Este mundo odia a los creyentes, odia a los hijos de Dios, porque el Dios de este mundo odia a los creyentes. Diré esto para volver a este punto. La madurez cristiana es entender y creer en la palabra de Dios por encima de tus propios sentimientos. La madurez cristiana es basar tu relación con Dios en lo que dice la palabra de Dios y no en cómo te sientes. Así que la próxima vez que Satanás intente golpearte con un palo por tu pasado o porque has pecado, recuerda que eres hijo de Dios. Dios es tu Padre. Y si has pecado, la Biblia te dice qué hacer y qué hará Dios. 1 Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Confiesa tu pecado y sigue adelante. El segundo punto es el miedo y la ansiedad. El miedo, especialmente el tipo que consume, paraliza y atormenta, es una táctica empleada por Satanás. Aunque los humanos están naturalmente equipados con un cierto tipo de miedo que desencadena nuestra respuesta de lucha o huida ante el peligro, Satanás explota este miedo para sembrar la duda, la inseguridad y la ansiedad en nuestras vidas. Sin embargo, debemos recordar que Dios nos ha dado un espíritu de poder, amor y dominio propio, no de temor. 2 Timoteo 1:7. En lugar de ceder al miedo, debemos confiar en la protección y el cuidado de Dios, sabiendo que Él está con nosotros en todo momento. Al enfrentar el miedo y la ansiedad, podemos encontrar fortaleza en la presencia y el poder de Dios, superando así los intentos de Satanás de atormentarnos y derribarnos, protegernos del peligro. El miedo que Satanás promueve opera de manera diferente. Su miedo busca inmovilizarnos, impidiendo el impulso y el crecimiento en nuestras vidas. Es vital diferenciar entre el miedo constructivo,
que es parte de nuestra naturaleza humana, y el miedo destructivo propagado por el diablo. El miedo que trae Satanás puede tener un efecto paralizante en la vida de una persona, manteniéndola en su lugar y sofocando su progreso. Además, este tipo de miedo tiene la capacidad única de hacernos pensar de manera irracional. Puede llevar a las personas a tomar acciones o tomar decisiones que normalmente no considerarían. Alarmantemente, algunos cristianos, debido a un miedo y preocupación abrumadores, han buscado alternativas a su fe, o incluso se han unido a grupos ocultistas con la esperanza de encontrar soluciones. Sin embargo, la Biblia proporciona una orientación clara sobre este asunto. 2 Timoteo 1:7, en la versión King James, afirma explícitamente que porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Este versículo confirma que ese miedo paralizante no proviene de Dios. Si estás dominado por un miedo anormal, es imperativo reconocer que no proviene del Señor. Jesús mismo nos instruye a no ser consumidos por la preocupación. En su lugar, nos señala la naturaleza, instando a los creyentes a considerar las aves del cielo, que no siembran ni siegan. Sin embargo, Dios se asegura de que sean alimentadas. Si Dios cuida tan profundamente de las aves, ¿no hará aún más por ti, que eres infinitamente más valioso para Él? En la actualidad, muchos enfrentan preocupaciones reales, como el aumento de las tasas de inflación y el incremento del costo de vida. Sin embargo, incluso en estos tiempos difíciles, el mensaje de la Biblia sigue siendo consistente. Confía en Dios. Pero no veo una salida de esta situación, dices. Confía en Dios. Él es el hacedor de caminos. Mateo 6:26-27 dice: Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? No temas por el mañana. El Dios que tiene el mañana bajo su control es el mismo Dios que vela por ti. El miedo y la preocupación no son de Dios. En conclusión, espero que esta reflexión sobre el miedo y la fe haya sido edificante para ustedes. Recuerden que el miedo paralizante no proviene de Dios, sino que es una herramienta del enemigo para detener nuestro progreso. Confíen en Dios, quien es el hacedor de caminos, y recuerden las palabras de Jesús: no se preocupen por el mañana, porque el mismo Dios que cuida de las aves del cielo también cuidará de ustedes. Por favor, compartan en los comentarios qué han aprendido de la historia de hoy, y no olviden dejar su like y suscribirse al canal para más contenido inspirador. Gracias por acompañarnos y que Dios los bendiga abundantemente.